Hola Pet Industry, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por conectarse a este espacio de Pet Industry al aire. Ya saben que es un punto de encuentro para hablar de diferentes contenidos de áreas funcionales de nuestros negocios veterinarios. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema tema de tratación y para eso vamos a hablar con los expertos. Pero bueno, antes les quiero contar que estamos aquí en el marco del Congreso de Pereira, entonces por ahí de pronto puedo llegar a tener un poquito de intermitencia, me disculparán, pero la idea es sacar adelante este espacio y pues precisamente tener esa conversación de valor alrededor de la contratación, de la selección del personal. Vamos a arrancar presentándoles a nuestros invitados. Tenemos dos invitados muy especiales. Ellos vienen del GPO, Gestión Positiva, y les quiero presentar primero a Juan Sebastián Aranguren, director general de GPO. Bienvenido, Juan Sebastián. Ahí sí me ayudan. Hola, Alex, buenas tardes, ¿cómo te va? Todo muy bien y agradeciendo el espacio que nos dan en su agenda para hablar de estos temas de interés para toda la industria animal. Muchas gracias. No, Bueno, y gracias a también vamos a ustedes. tener a Lisette Yumue. Ella es psicóloga encargada del proceso de selección, egresada de la Universidad Javeriana de Cali. Bienvenida, Lisette. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Alex, por la invitación y pues también a todos los que están viéndonos, pues agradecerles también por el espacio y por conectarse. Bueno, no, es también por el tiempo. Vamos a empezar, pues digamos que veníamos de ir descubriendo las diferentes áreas funcionales de las clínicas veterinarias y cuando llegamos a explorar en algún punto con investigación periodística el tema de selección y contratación del personal, pues vimos que hay muchas dudas, también algunas prácticas tal vez de atrás, de tradición, que no van como tan alineadas con lo que puede llegar a ser lo que dicta la ley por un lado y lo que sería una buena práctica en la gestión del recurso humano. Pero antes de llegar a hablar que ya hay una persona trabajando, pues hay que encontrarla, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos con el proceso de selección y por eso digamos que estamos aquí sentados hoy. Entonces, alrededor de eso me gustaría que le explicáramos un poco a la audiencia qué es un proceso de selección, en qué consiste, cuáles son esos factores que están alrededor de seleccionar personal. Listo. Bueno, pues las empresas constantemente se encuentran en un desafío en donde buscan tener el mejor personal, ¿sí? Que sean personas con todos los conocimientos específicos, que sean personal con todas las habilidades interpersonales, ¿sí? Con habilidades blandas, lo que llamamos, que puedan enfrentarse a un empleo y pues brindar los mejores servicios, es esa imagen bonita que quiere cada empresa mostrar, ¿no? Entonces desde ahí, pues la empresa tiene unos grandes desafíos en el proceso de selección y es primero poder ajustar e identificar qué perfil quiere, ¿sí? Qué cargo quiere tener en esta empresa y asimismo ir perfilando qué conocimientos va a tener, con qué habilidades va a contar, con cuánta experiencia o cómo vamos a formar a este personal. Entonces sí son siempre como bastante los desafíos y parte del proceso de selección es eso, hacer un paso a paso, ¿sí? Que primero se conforma con un reclutamiento, que es cómo yo preparo la información de la oferta, monto la oferta, cómo hago que sea atractiva y una vez de que es atractiva, las personas que estén interesadas comiencen a aplicar y una vez ya aplican estos candidatos, entonces comienza la empresa, de acuerdo con el perfil que tiene, a seleccionar, ¿sí? Quién se ajusta más a lo que yo tengo como objetivo, que tengo como objetivo. Y de ahí comienzo a hacer ese filtro, a agendar entrevistas y bueno, en la entrevista ir conociendo este candidato y ver qué tanto se ajusta a lo que estoy buscando para mi cargo y así mismo ir siguiendo con el paso a paso, ¿no? De la entrevista, de aplicar pruebas psicotécnicas o pruebas de conocimiento, que hacer unas referenciaciones, validar la información que ese candidato me está suministrando. ¿Ya? Y una vez ya este candidato ha pasado por los distintos filtros, por los distintos pasos que he conformado en este proceso de selección, pues ya dar un aval y enviar a lo que son exámenes ocupacionales y finalmente la contratación que pues toda empresa debe de velar para poder cumplir con la normatividad y que pues ahorita el mercado también, digamos, los candidatos están buscando mucho, ¿no? Que cumplan con los procesos de selección, que cumplan
cuentan con las garantías de ley, con seguridad social, con prestaciones sociales. Yo sé que es mucha información la que estoy brindando, Sí. pero en resumidas cuentas, este viene siendo el proceso de selección, unos paso a pasos que me llevan a mí como empresa a poder tener el personal más calificado, más idóneo para ocupar el cargo que necesito para mi empresa. Y es que ahí hay como una pregunta que yo imagino que ustedes harán cuando trabajan con cualquier compañero, se atienden pues cualquier sector económico, pero es algo que es el manual del cargo. ¿Para qué llega esa empresa, esa persona a la empresa? ¿Qué tiene que hacer? Y digamos que como el génesis de casi todas las clínicas veterinarias de tradición es tal vez un profesional que se gradúa, empieza con un consultorio, a veces está en la propia casa, de pronto se casa con otra médica veterinaria, ya se vuelven dos, necesitan un apoyo y entonces cuando ingresan un veterinario y si tienen los servicios de un acompañamiento como ustedes les van a preguntar, venga, ¿y qué tiene que hacer? Y la persona que dirá, no, pues lo que yo hago, sí, pero ¿qué hace usted? Y uno a veces cuando emprende uno no mapea ni siquiera uno mismo qué hace y ahí la tarea es muy dura porque yo cómo voy a buscar una persona que haga qué. Entonces creo que hay una tareita anterior que tal vez en otra oportunidad podemos volverla a discutir con ustedes y es hacer el manual. Creo que es vital para poder encontrar a alguien, ¿cierto? Sí, tal cual. Por eso te mencionaba que es supremamente importante para iniciar un proceso de selección identificar, tener súper claro cuál es el objetivo del cargo. Y ahí entra a jugar un papel importante lo que mencionas, el perfil por competencias, este manual de funciones que va a cumplir este cargo. Y en este perfil de competencias ahí es donde yo coloco qué conocimientos, qué nivel académico debe cumplir esta persona, con cuánto tiempo de experiencia necesito que tenga esa experiencia, esta persona, perdón. No es lo mismo que yo en una clínica veterinaria que apenas está empezando, yo coloque a alguien sin experiencia en el campo, pues cómo me va a asesorar esta persona al público, ¿no? Versus alguien con experiencia que ya tiene dominio en insumos veterinarios, en medicamentos, en procedimientos y que ya tiene un backup de conocimientos y de experiencia y puede enfrentarse fácilmente a un público, a sus preguntas, a sus recomendaciones, ¿sí? Entonces, sí es por eso es importante identificar y tener claro el objetivo del cargo. ¿Qué más lleva el perfil de competencias? Por ejemplo, qué funciones diarias va a desempeñar, cuáles son sus responsabilidades, qué herramientas va a utilizar, si necesita desplazarse, como un poco también estas condiciones laborales, los objetivos del cargo, si va a tener personal a cargo o no. Sí, entonces digamos que sí es bastante tema para hablar sobre el tema de perfil de competencias, pero que es crucial para poder tener un buen proceso de selección. Exacto. Digamos que listo, eso ya está chuleado, ya tengo bien perfilado a quién necesito, cómo lo necesito, y ahí viene la segunda pregunta, ¿dónde lo consigo? ¿Cómo le hago a la gente entender, esas personas que pueden tener ese perfil, que aquí hay una oportunidad, la experiencia de ustedes y trabajar en este sector? ¿Cuál es esa mejor fuente de candidatos o cómo puede uno dar a conocer las ofertas? Ahí entraríamos a hablar sobre un proceso de reclutamiento. Y en ese Ujú. proceso de reclutamiento son qué estrategias utilizo yo para poder buscar en el mercado ese perfil que se adapta a lo que estoy buscando. Entonces, que buscar plataformas de empleo, que CompuTrabajo, que el empleo, sí, distintas plataformas que se especializan como tal a esa publicación de ofertas y que los candidatos acceden a estas ofertas, como también ahora siento yo que ha sido un boom lo que son las redes sociales, que Telegram, que los grupos de WhatsApp, que los grupos en Facebook, ¿sí? También incluso los grupos especializados de los mismos cargos, por ejemplo, que uno coloca en Facebook médicos veterinarios en Colombia o médicos veterinarios en Ujú. Cali, ¿sí? Entonces ahí entre el mismo gremio van creando, van construyendo grupos especializados en donde se comienzan a compartir información que es interés de su gremio. Entonces, digamos que estos grupos ayudan muchísimo, ¿sí? Y a esto le sumaría también el tema del reclutamiento, que la empresa muestre como ese plus, ¿no? Porque una vez que está contratado el personal, la empresa también se encuentra unos desafíos de cómo mantengo yo a este personal,
cómo fidelizo a este trabajador en mi empresa y que no se me vaya con la competencia o que no se me aburra y regrese de pronto a su ciudad natal, por ejemplo en el caso de Cali, que los médicos vienen de otras ciudades, digamos que no aguantan de pronto estar lejos de su familia, entonces se regresan a su ciudad finalmente, entonces cómo yo como empresa los mantengo. Entonces, sí es como ese plus también de una vez hago el proceso de reclutamiento, puedo ser atractivo como empresa mostrándoles qué beneficios va a tener este trabajador en mi empresa, que si, por ejemplo, constantes capacitaciones, actualizaciones, que si de pronto tenemos unas clínicas que manejan que los sábados tiene aerorumba para los trabajadores, una hora dedicada semanalmente a su trabajador, que un excelente ambiente laboral. Entonces ahí vamos viendo que el proceso de selección no queda solamente listo, ya encontrar la persona idónea, sí, capacitada con todas las habilidades, sino que también requiere un proceso que va más allá y que es continuo. Claro. Entonces digamos que ahí ya fuimos por primero saber cómo es la persona idónea, luego precisamente dar esta oferta para que se postulen las personas y luego vamos a tener en ese proceso de reclutamiento unos primeros filtros que se pueden hacer de forma presencial, con una entrevista, también pueden haber pruebas y ahí en ese aspecto preguntarles, ¿se evalúa algún tipo de habilidad en especial para este tema de las clínicas veterinarias? ¿Se hacen algunas pruebas de conocimiento o se mide más bien la experiencia y se pide tal vez recomendaciones de los trabajos anteriores? ¿Ahí qué prima más o cómo ha sido con el gremio veterinario? Pues mira, yo creo que un poco de todo. De lo que me voy encontrando en el proceso es que uno sí es supremamente importante el tema de las referencias, ¿no? De verificar esos antecedentes laborales, ¿sí? Porque muchas veces en entrevistas piensa que, por ejemplo, uno como psicólogo es el prove y mejor dicho, ya con solo verlo sabe la vida de esa persona, ¿no? Pero realmente no es tan así. Entonces, uno sí logra identificar habilidades, competencias, ¿sí? Por medio del discurso que va teniendo el candidato durante la entrevista, pero el antecedente, la referencia como tal laboral, tiene un peso bastante importante porque es ya esa persona trabajando en su día a día, ¿verdad? Cómo se desempeña, cómo se desarrolla, cómo tiene esa atención con el cliente que es fundamental pues para que la clínica como tal se sostenga. Entonces sí es muy importante indagar sobre las referencias laborales, personales, familiares, ¿sí? Para tener como abordarlo más de manera integral, conocer sus funciones en la anterior empresa, cuánto tiempo duró, cuál fue el motivo del retiro, cuál es su proyección también en el campo en el que está ejerciendo. Entonces, eso también es importante el momento de evaluarlo en un proceso de selección. Bueno, y obviamente también, digamos que ya el hecho de que sea médico veterinario, pues a uno casi que le dice, pues tiene los conocimientos para atender un animal de compañía, para procurar la salud y el bienestar de un animal, pero también siendo parte de un equipo de trabajo, integrándose a una empresa, pues hay otras habilidades blandas, otras habilidades que pueden sumar, y digamos que cada trabajo, cada disciplina tiene habilidades que potencian los resultados que pueda tener. Por ejemplo, puntualmente también en esta profesión se trabaja mucho o se tiene mucho el riesgo latente de que se afecte la emoción de la persona porque tiene que lidiar con el duelo de los familiares, de las mascotas, duelo propio como profesional es una de las que repunta, creo yo, a nivel mundial en temas de depresión y suicidio. Entonces, ¿qué habilidades blandas, teniendo en cuenta un equipo y a lo que se exponen los cuidadores de la salud de seres vivos, qué habilidades ustedes miden o personas valioso para los equipos de trabajo? Pues mira, dentro del proceso de selección que nosotros realizamos es aplicar unas pruebas psicotécnicas.
¿cierto? Y dentro de estas pruebas psicotécnicas nosotros evaluamos lo que son inteligencia emocional, competencias, ¿sí? Valores, y esto me permite a mí ver de entrada, junto con la entrevista, ¿sí? Ver si esta persona requiere, por ejemplo, un acompañamiento, bueno, hacer una retroalimentación de, mira, de pronto en la gestión de tus emociones no sos tan asertivo, podemos trabajar este área de lo que es la regulación de tus emociones. Entonces ya digamos que la empresa, hablando un poco de estos incentivos emocionales o estos salarios emocionales de cuando te mencionaba que la empresa continuaba a pesar de que seleccionaba a la persona, tenía el personal idóneo, pues que el trabajo ahí no terminaba, ¿no? Entonces la empresa, Claro. por lo menos nosotros trabajamos de la mano con la empresa montando unas capacitaciones, unos acompañamientos tanto grupales como individuales, diciendo, bueno, mira, podemos trabajar la comunicación asertiva, si se te dificulta regular tus emociones, aprendamos a usar nuestra voz y a mencionar qué tenés, a pedir ayuda, de que no estás solo aquí, venir solo a trabajar y a cumplir con tus funciones, sino que también hay un equipo de trabajo que se convierte en tu red de apoyo, que estamos nosotros también para acompañarte. Entonces digamos que ahí sí parte de las pruebas psicométricas que usamos nosotros, la retroalimentación y el plan de trabajo nos ayuda mucho a estos temas que, por ejemplo, con el duelo de la mascotica, que la atendí, que he visto cómo de pronto no mejoró y finalmente murió, pues que pueden servir las estrategias que le brindamos como plan de trabajo y de acompañamiento. Ok, súper. Bueno, y yo creo que queda comprendido este proceso, lo importante que es, pues que si yo voy a buscar una persona, el equipo, pues tengo que saber cómo es esa persona ideal. Y si no tenemos claras las funciones que queremos que desempeñe, con que si va a ser una persona muy orientada al cliente, entonces tiene que tener excelente habilidad de comunicación, manejo de objeciones, bueno, Persuasión, empatía, ¿cierto? Eso sí, es tal cual. puntual. Luego arrancar, pues hay que empezar a hacer el proceso, buscar candidatos, verlos, y ahí a veces pasa una que las personas abren procesos, se llenan de hojas, les llegan muchas hojas de vida, a veces cuando lo hacen por grupos de WhatsApp, como tú lo dices, le puede llegar a la hora 20, 30 que no va a leer, entonces es estar preparado para el proceso, abrir un espacio dentro de la agenda, porque por respeto también a la gente que se postula, pues hay que revisar y hacer algún tipo de retroalimentación o simplemente decir, ya no estás en el proceso. Entonces, me parece que eso también lo muy bien y no es arrancar por arrancar y saber que tenemos como directores dentro veterinario de que algo pase con esas personas que se están postulando. Y luego, como ya sabemos cuál es esa persona ideal, pues tener los instrumentos adecuados para que cuando llegan las hojas de los candidatos, pues poderlos valorar alrededor de eso. Porque si no lo tenemos claro, si uno no sabe para dónde va, pues cualquier bus le sirve y tener esas herramientas como las pruebas y que nos hablas, pues creo que son un filtro importante para poder evaluar esas habilidades que no tenemos a la vista cuando hablamos con una persona. Y pues obviamente lo que hablábamos de las referencias es súper importante porque como hable de ti, los colaboradores de una compañía hablan de su empresa, también las empresas hablan de sus colaboradores antiguos y pues eso es el sello que uno va dejando como... Entonces creo que esas lecciones me las llevo yo como para la gestión de una clínica veterinaria, pero también quiero resumir un poco de parte tuya con esto que has podido trabajar con algunas clínicas veterinarias. ¿Tú qué tipsitos o qué resumen o qué lección pudieras dejar en este momento de forma breve a otros directivos que nos estén escuchando o viendo? Listo. Pues yo así como en forma general me gustaría así mencionarte cómo es el paso a paso que nosotros hacemos para que así mismo poder ir aclarando. ¿Listo? Nosotros iniciamos con identificar el cargo que queremos, ¿sí? Montamos la oferta, que es el proceso de reclutamiento. Una vez tenemos a la persona pues ideal, citamos a entrevista, que pasan con entrevista con gestión humana, ¿sí? Una vez hay un aval de gestión humana, para nosotros es fundamental
que nuestro cliente tenga entrevista con este candidato. Entonces pasa a una segunda entrevista que es directamente con la empresa. Esto lo hacemos con el objetivo de que el candidato y la empresa ambos se conozcan, que esté absolutamente claro todas las condiciones laborales, que si hay de pronto la evaluación de conocimientos específicos de, bueno, usted qué haría en estos casos, ¿sí? Que puedan evaluar estos conocimientos ya del gremio, ¿sí? Más específicos, quede súper claro. Una vez hay un aval, se hace también la aplicación de pruebas psicotécnicas, se hace el tema de referenciación, ¿ya? De referenciación de seguridad, de antecedentes laborales, ¿ya? Pasamos a los exámenes ocupacionales, que esto es fundamental, y aquí sí hago mucho la recomendación a las empresas, parte de lo que me pides, y es que es fundamental cumplir con estos requisitos, mandar al trabajador primero a los exámenes ocupacionales antes de firmar contrato. ¿Por qué? Porque muchas veces puedo tener el candidato perfecto y yo lo mando y digo, listo, firmemos contrato porque quedé encantado, y comienza a trabajar conmigo, pero resulta que su salud, de pronto desempeñando algunas funciones que debe desempeñar conmigo en la empresa, pues de pronto su salud se ve deteriorada. Entonces ahí nos estaríamos metiendo un lío gravísimo, ¿sí? Por no cumplir un debido proceso. Entonces nosotros por eso brindamos a nuestros clientes y decimos, primero, así estemos encantados, enamorados de este candidato, primero debemos mandar exámenes ocupacionales. Si en los exámenes ocupacionales sale todo ok, pasamos a la contratación. Pero si de pronto en los exámenes ocupacionales, y eso se los digo así literal en la entrevista, si en los exámenes ocupacionales de pronto arroja alguna alerta en donde diga que tu salud se ve perjudicada por alguna función que vayas a desempeñar, automáticamente se cancela la contratación, porque estamos también cuidando de la salud de esta persona y no queremos tampoco problemas legales como empresa. Entonces, esto sí sería la recomendación a los que nos están viendo, a los que realizan un proceso de selección, que el tema de hacer una debida contratación, de llevar un proceso organizado, de tener claros los objetivos, es fundamental para poder, uno, no meternos en líos legales como empresa, ¿sí? Y dos, contar con el personal idóneo. Y tres, mantener el personal, buscar estrategias que alimenten este ambiente laboral, un ambiente laboral donde diga quiero trabajar, doy mi 100, doy mi 300% y mantenerlo. Súper, esas lecciones aprendidas son valiosísimas porque de ahí, y hay una frase que yo digo mucho a veces, que es mejor aprender del error de otros, o sale mucho más barato aprender del error de otros que del propio, y más en términos laborales. Entonces, súper esas lecciones, y con eso ya quiero pasar también a Juan. Digamos que la industria viene de una ola de crecimiento, la industria de animales de compañía, y esa ola fue jalando a los que ya estaban ahí en el sector, ha traído nueva inversión, ya hay personal externo que no son médicos veterinarios siendo inversionistas y montando compañías, y digamos que eso ha hecho que se busque formalizar más. El que ya tenía un centro veterinario busca cómo formalizarlo, cómo mejorar muchos aspectos, y ahí caemos al cierre del proceso que estábamos hablando con Lisette, que es la contratación, y ustedes veían este cambio, esta evolución, y es que la contratación se está formalizando en el sector, ¿cierto? Sí, evidentemente el gremio veterinario ha tenido una preocupación, una evolución en tema de cumplimiento de requisitos legales en los últimos años. Nosotros hemos evidenciado una creciente preocupación de los representantes legales de cualquier tipo de veterinaria sobre las formas correctas de relacionarse con su equipo de trabajo. Esto hace que el veterinario tenga que salir a la calle a buscar asesores o consultorías externas que le permitan descansar ese proceso en personas que tengan la competencia. En estos años de experiencia hemos visto muchos errores en la administración de personal. Eso también genera, digamos que una ruptura en el proceso de selección, porque obviamente los procesos de selección, pues más que todo se basan en las promesas y en expectativas. Mire, usted va a entrar a esta empresa con este objetivo y va a tener este horizonte, bien sea salarial o bien sea profesional.
Entonces, la legalización de esa relación es sumamente importante para dar un cierre correcto a las relaciones que yo pueda tener con mis trabajadores. Pero ese dilema en los últimos 3, 4 años se ha disminuido, por lo menos lo hemos evidenciado en la ciudad en la que nosotros estamos. Cada vez más veterinarias se preocupan por cerrar esto, por tener una buena contratación, por cumplirle con las obligaciones, digamos que legales a los trabajadores a quienes contratan. Esto con varios objetivos. Uno, con cumplir requisitos legales y dos, con el objetivo de la sostenibilidad de sus propios negocios. Muchas veterinarias establecen márgenes de rentabilidad que no son reales, porque esos márgenes se basan en incumplimiento de requisitos legales. Entonces se someten a un riesgo legal alto que le puede salir costoso en cualquier momento. Entonces ahí es cuando los representantes legales se dan cuenta que la rentabilidad que venía trayendo su veterinaria no es correcta. Es decir, por poner un ejemplo, ese millón que me gané el mes pasado, no es un millón porque ese millón resulta que son 400,000 pesos para el médico veterinario en provisiones de prestaciones sociales. Entonces yo me lo estoy ahorrando, estoy incumpliendo una normativa, estoy faltándole a los derechos a mi trabajador y pues la normatividad laboral en Colombia sí es muy estricta y establece unos tiempos de reclamación. Entonces cuando yo como clínica veterinaria tomo la decisión de contratar personal sin tener en cuenta esto, en cualquier momento eso repite contra nosotros y la consecuencia más fácil al respecto es una disminución del patrimonio, porque estas demandas son regularmente bien costosas. Y eso que hablamos de demandas laborales, simplemente reclamación de derechos ciertos, pero hay otras cosas que son mucho más graves que a veces los empleadores no toman en cuenta, y es el tema de la cobertura de la seguridad social. Entonces encontramos relaciones de mucho tiempo, relaciones laborales de mucho tiempo, sin prestaciones sociales, pero también sin seguridad social. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre un accidente grave o un accidente mortal, pues ahí es donde la empresa se toma las manos con la cabeza, se toma la cabeza con las manos, perdón, porque son perjuicios económicos muy, muy grandes en contra de la empresa. Entonces, el cierre, el compromiso de las clínicas veterinarias en Cali al menos ha sido muy, muy, muy positivo en los últimos años, porque cada vez estamos viendo que este gremio se preocupa mucho más por tener a sus trabajadores correctamente contratados. Entonces nos han buscado a nosotros afortunadamente para cerrar esas brechas de conocimiento, porque obviamente el médico veterinario no tiene la obligación de conocer de saber cómo contratar, sino que busca apoyo en otras personas. En este caso, pues nosotros le ofrecemos ese apoyo y cada vez más veterinarias están como en esta sintonía, cosa que nos gusta bastante, ¿no? Porque eso es un poquito menos de rentabilidad, digamos que es hacer un ejercicio de conciencia donde sabemos nosotros como directores, como representantes legales de las organizaciones, que tal vez no vamos a gozar con tanta plata en el bolsillo, pero ese menor dinero que nos va a entrar pues va a ser sostenible en el tiempo. O sea, no vamos a tener riesgo de que en cualquier momento, por alguna razón, tengamos algún problema y tengamos que pues sacar grandes sumas de dinero de manera intempestiva, que a todas luces pues no tenemos. Eso podría implicar en muchas ocasiones a cierres definitivos de las clínicas veterinarias. Empezando también porque gran parte de estas clínicas veterinarias son personas naturales con establecimiento de comercio abierto. Aquí en Cali, muy pocas son sociedades por acciones simplificadas o personas jurídicas. Gran parte son personas naturales que abren su negocio, que quieren tener trabajadores, que quieren crecer. Por lo tanto, estas obligaciones laborales recaen directamente sobre el representante legal. O sea que la única forma de que el representante legal se exonere de esa responsabilidad es falleciendo. Entonces, nosotros a veces los empleadores no tienen esa conciencia de lo que les puede pasar. Pero, como te dije al inicio, sí hemos evidenciado una creciente preocupación al respecto. Cierto. Y ahí en eso yo hay una consulta que se hace, que hemos discutido en algunas
momentos aquí como de pasillo o en una entrevista que hagamos puntual con personajes, y es que en general todos requieren el personal para que cumpla un turno, ¿no? Que cumpla unas funciones, y eso ya es un contrato laboral, porque en muchos se hace la famosa prestación de servicios, pero resulta que pues, la persona tenía que estar en la clínica, tiene que estar en cierto tiempo, tiene un jefe o tiene las instrucciones de la persona, y eso, sin lugar a dudas, eso ya no es una prestación de servicio. Está en un contrato laboral, así lo llamen prestación de servicio, y creo yo que ese ha sido como uno de esas malas prácticas tradicionales que quisiera aprovechar que estoy acá con ustedes y decir si estoy hablando carreta o es cierto y están con ese modelo, pues tiene ahí su riesgo legal. Por ¿Cuáles son supuesto, mira, los modelos de contrato más comunes o más seguros, según ustedes, para manejar en lo que es un entorno de clínica veterinaria? ok, bueno, nosotros estamos, para yo poder responderte esa pregunta, yo tengo que hacer un paréntesis. Nosotros estamos a puertas de una reforma laboral. Esa reforma laboral va a cambiar mucho las reglas del juego que actualmente nosotros ofrecemos a nuestros clientes. Pero bueno, no vamos a detenernos sobre reforma laboral en este momento porque eso todavía no está. Hablemos de lo que hay. Entonces, de lo que hay, lo que tú estás mencionando, digamos que en temas jurídicos se conoce como contrato realidad. En Colombia, los contratos laborales están normatizados en el Código Sustantivo de Trabajo y se configuran de manera automática por la presencia de tres elementos fundamentales. Uno, la prestación personal del servicio. ¿Qué es la prestación personal del servicio? Que solamente el trabajador y nada más que el trabajador venga a desempeñar la función por la cual yo lo estoy contratando. Dos, la remuneración económica de ese servicio, es decir, el dinero que yo le pago en contraprestación al trabajador. Y tres, la subordinación continuada al jefe. Es decir, que yo como trabajador me tengo que ver obligado a seguir las instrucciones de mi jefe, ¿sí? Hay otros elementos que son un poco, pues digamos que no están en la norma, pero sirven como hechos que conducen a concluir que hay una relación laboral. Esa relación laboral está, digamos, esos tres elementos están reglamentados en la misma constitución política a través del contrato realidad. Ese contrato realidad, ¿qué es básicamente? Es la primacía de la realidad sobre las formalidades. Entonces, cuando yo realmente estoy teniendo una relación laboral, porque la relación laboral, porque la característica de la relación que yo tengo con mis trabajadores cumple estos tres presupuestos, entonces yo ya tengo una relación laboral, ¿sí? Yo ya la tengo por realidad. ¿Eso qué significa? Que el trabajador automáticamente puede reclamar derechos sobre esa relación laboral. ¿Y cuáles son los derechos? Prestaciones sociales y garantías de seguridad social. Entonces, hay muchos empleadores que me dicen, Juan Sebastián, pero es que yo tengo un contrato por prestación de servicios firmado. Yo le digo, sí, claro, pero recuerde que está la primacía de la realidad sobre las formalidades, por lo tanto, así usted tenga una formalidad escrita, si esa formalidad no hace parte de la realidad de esa relación contractual, el contrato laboral aplica sobre cualquier cosa. Y ahí también hago, digamos que un enlace con lo que decía Lisette, la importancia de los exámenes médicos previos al inicio de la relación laboral. Eso es un fenómeno que ocurre y es una mala práctica que ocurre en todas las relaciones laborales, y aquí sí eso no es exclusivo de la medicina veterinaria, sino es una generalidad. Cuando yo tomo la decisión de permitir que la persona entre a mi empresa a desempeñar una función, yo ya la estoy contratando, ¿sí? Así que si esa persona viene con una enfermedad de base o una condición que le impida desempeñar, yo no la puedo despedir. O sea que el momento clave para yo darme cuenta sobre la realidad de las condiciones de salud del trabajador es antes de la relación laboral. Y antes literalmente. ¿Por qué? Porque muchos empleadores del gremio veterinario piensan, venga, yo lo pruebo 5 días y si funciona, entonces lo mando a hacer exámenes médicos. Entonces, esos 5 días el trabajador va,
desempeña sus funciones, hace remuneración, el trabajador va personalmente y cumple con las órdenes. Entonces, al quinto día yo lo mando a exámenes ocupacionales para vamos ahora sí a contratar. Y resulta que ese trabajador ya tiene una condición de base que impide que se continúe con el trabajador. Entonces el empresario dice, no, ya no lo quiero contratar, no lo puedo contratar. Ahí habría una presunción de discriminación y eso va en contra de la normatividad. Ese trabajador ya es un trabajador mío en el sentido amplio de la palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado con los procesos, con el paso a paso del proceso de selección y contratación, porque si usted hace las cosas al revés, pues le puede salir costoso, porque por vía tutela le pueden reclamar el derecho del trabajo y lo obligan a reintegrar. Esto también ocurre mucho con el tema de las trabajadoras que vienen en estado de embarazo. Bueno, hay muchos fenómenos o hay muchas situaciones, que están alrededor del proceso de selección y contratación. Entonces yo como empresa sí tengo que garantizar el paso a paso para que yo esté cubierto legalmente con mi trabajador y le esté respetando los derechos, porque recordemos que existe el contrato realidad, la primacía de la realidad sobre las formalidades, eso está en la Constitución política. Por lo tanto, va o va. Yo no puedo negociar ese tipo de cosas. No, yo hablo con el trabajador, no, venga, yo llego a algún acuerdo. Si ese acuerdo no se ajusta a la ley, el acuerdo es ineficaz. Por lo tanto, deja la puerta abierta para que el trabajador reclame esos derechos en el futuro. Y recuerden que hoy los trabajadores tienen hasta 3 años para reclamar derechos. Si nos vamos a proyectar un poco con la reforma laboral, van a tener 5 años para reclamar derechos. Entonces es muchísimo tiempo donde el empleador está en riesgo por una mala práctica en el proceso de selección y contratación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y eso es algo que hay que corregir y corregir inmediatamente. Sí, eso yo creo que también es bastante importante decirlo y gracias por decirlo porque sí era un punto que también es bueno dejarlo sobre la mesa, porque como lo decíamos, sí son como, alguna vez alguien lo hizo así y todos empezaron a hacerlo así, pero la ley dice que no, entonces la ley es la que manda. Entonces, y ese es otro paradigma. Algo, ¿sí? Es otro paradigma con el que nos encontramos muchísimo, ¿no? Es que todo el mundo lo hace así. Es que sí. No ha pasado nada. Aquí todos creemos que hay un velo grupal, ¿sí? Que hay como una protección general, ¿no? Es que si me penalizan a mí, pues tienen que penalizar a toda la industria. Pues déjeme decirle que los contratos son individuales, por eso cuando usted firma un contrato, arriba en el encabezado dice contrato individual del trabajo. Así que así todo el gremio veterinario lo haga. Si un trabajador lo lleva usted a estrados reclamando sus derechos, así toda la industria lo haga, usted tiene que pagar. Entonces, esos son paradigmas que tenemos en la industria y eso sí está muy arraigado en la industria veterinaria. Si me permito decirlo, es muy arraigado. No, es que todo el mundo lo hace. No, es que mire, es que si usted sale aquí en las 10 veterinarias que están en este mismo barrio, todos lo hacen así. Sí, claro, pero eso no significa que ante la ocurrencia de alguna eventualidad, entonces estemos protegidos, porque pues, los derechos son irrenunciables, son irrefutables, por lo tanto yo como empresa no puedo negociar esos derechos con los trabajadores. Así que ese es un riesgo legal, es una mala práctica que debe ser corregida. Y ahí es donde entramos nosotros a controlar el proceso y a decirle al empleador, mire, con toda la vergüenza del mundo, le pedimos por favor que siga esa línea de contratación para que usted esté tranquilo, el trabajador esté tranquilo. Y eso que hasta allí no hemos tocado requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo. Porque cuando yo enlazo la selección, la contratación con la seguridad y salud en el trabajo, eso se me vuelve un triángulo de las Bermudas del que yo no puedo salir, ¿sí? Claro. Entonces nosotros tenemos que hacer una cultura de conocimiento, de concientización con el gremio veterinario para que cada vez más, a pesar de que vuelvo, como dije al principio, hay una preocupación creciente sobre este tema. Y cada vez hay empleadores que se preocupan mucho más por este tema, por hacer procesos de selección correctos, por hacer procesos de contratación correctos, por implementar sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo dentro de sus organizaciones. Pero necesitamos mucha más difusión para que el empleador sepa que debe cumplir y debe ceñirse a unos requisitos legales
que no son negociables y que debe sujetarse a ello. Exactamente. Y hay otra tarea que tenemos como gremio, es algo que se ha venido trabajando mucho, que es tener mejores tarifas y cobrar más. Dentro de esos ahorros que nos contaba Juan Sebastián, que uno dice es que estoy perdiendo este dinero por pagar la planilla. No, es que usted tuvo que haber cobrado, esa planilla tiene que estar en el costeo de sus... Entonces, esas tarifas tienen que crecer, sin duda alguna. Venía tal vez algunos establecimientos con unas tarifas muy económicas, no es por precio, sino por servicio, por calidad, por experiencia con los tutores. Y pues obvio, cuando uno se pone a hacer cuentas, uno dice no me da, pero ese no me da es más bien que usted está cobrando muy poco, entonces no se negocia ese tipo de cosas. Y sobre la misma conversación que estábamos teniendo, creo que es importante alrededor de los contratos, pues el tema de que vamos a tener una reforma, sacándonos la reforma porque no sabemos cómo, con lo que tenemos hoy, básicamente, pues un médico veterinario lleno en una clínica tendría que tener a término fijo e indefinido, no hay de otra, ¿cierto? Bueno, la normatividad colombiana sí te permite maniobrar entre diferentes tipos de contratos, que están agrupados en dos esencialmente, los términos indefinidos y los términos fijos. Los términos fijos son contratos pues, que tienen una fecha cierta de finalización, ¿sí? Pero dentro de esos términos fijos, pues, nos encontramos con el término fijo con fecha cierta y el término fijo con fecha incierta, que es el famoso contrato por obra labor. Okay. Cada contrato es legalmente válido, cada tipo de contrato. ¿Qué pasa? Que cada contrato tiene una función específica de mi organización, ¿sí? Y esto que estoy diciendo va a ponerse un poco más agudo con la reforma laboral entrante. Pero en este momento todos los tipos de contratos son contratos válidos, pero eso no significa que yo pueda usar el mismo contrato en todas las ocasiones. ¿Por qué? Porque la misma normatividad me da unas características para yo adecuar esa necesidad de contratación que yo tengo. Entonces yo puedo decir, bueno, miren, vamos a utilizar el contrato a término indefinido es legalmente válido en este escenario, pero podemos utilizar el contrato a término fijo en este escenario que también es válido, o podemos utilizar un contrato por obra labor en este escenario que también es válido. Entonces todos son viables, solamente que nosotros sí como organización, como empresa consultora, sí nos recomendamos mucho el uso del contrato a término fijo. ¿Por qué? Porque nos permite cierto grado de maniobrabilidad con el trabajador, especialmente cuando el trabajador no es fácil de controlar. ¿Sí? Digamos que por los términos del mismo contrato que están permitidos en la normatividad, me da mi margen de acción frente a un contrato a término indefinido, que el margen de maniobra es un poquito más reducido. Pero nosotros recomendamos mucho el término fijo para cualquier tipo de relación, al menos en principio. Pero recuerdo, hago la salvedad, esto va a cambiar. Sí, el contrato a término fijo, o el objetivo del contrato a término fijo va a cambiar, y pues obviamente eso va a hacer que ya no lo recomendemos tanto. Pero bueno, eso lo veremos en su respectivo momento cuando ya tengamos certeza de qué es lo que va a cambiar con la reforma laboral. En su momento, y sí, también por ahí también dejamos la cuña de que habrá tarifas para los que tengan servicios de hospitalización 24 horas, porque el personal que esté en turno nocturno también en su momento tendrá su recargo diferente, pero en ese momento sí es muy interesante que se haga un cálculo de esos turnos nocturnos y de 24 horas a la luz de ese cambio en la reforma, pero hasta que no salga, ¿para qué calcular? Sí, pues digamos que todavía hay mucha expectativa, pero ya muchas de los cambios que están en la reforma están cantados desde hace muchísimo tiempo. Y obviamente eso va a tener una implicación directa sobre las finanzas de las veterinarias, porque va a impactar los salarios de los trabajadores que están dentro de estas, no solamente los médicos, sino todo el engranaje detrás de la clínica veterinaria. Así que, pues digamos que una de las cosas que más recomendamos nosotros es, primero siéntense con alguien que sepa, para que ustedes logren estructurar una viabilidad financiera, ¿sí? Porque si nosotros cometemos el error de montar
estructuras financieras con contabilidades irreales, pues lo más probable es que cuando llegue alguna eventualidad, pues tengamos que cerrar, ¿sí? Hemos visto en nuestra experiencia también veterinarias que no lo tuvieron en cuenta y en el intento de formalización murieron porque pues tenían toda su clientela acostumbrada a una tarifa de consulta veterinaria de 10,000 pesos, pero cuando hicieron el cálculo real de los 10 trabajadores que tienen, pues se dan cuenta que la consulta no la pueden cobrar a 10,000, sino a 25,000. Entonces terminan perdiendo clientela por no estructurar correctamente sus finanzas desde el principio. Nosotros ayudamos a las clínicas veterinarias a hacer esa estructuración para que sepan, o sea, sí implica necesariamente una disminución de la rentabilidad y eso es innegable y yo incluso jocosamente se lo digo a los clientes nuevos, les digo, ustedes van a empezar a trabajar con nosotros y de entrada su rentabilidad va a disminuir. ¿Sí? O sea, se los digo jocosamente, riéndome, Okay. porque es importante que ellos sepan que la formalización cuesta, pues justamente por eso no son formales, porque la informalidad les trae ciertos beneficios, pero cada vez estamos más en riesgo, cada vez la reclamación de derechos laborales es mucho más fácil de hacer. Entonces la invitación es estructurar bien las finanzas desde el principio, porque nos puede estar arrojando márgenes de rentabilidad irreales. Y aumentar margen de rentabilidad con base en el incumplimiento de derechos de nuestros trabajadores, pues tampoco es el vehículo. Sí, no es viable. Perfecto, bueno, y ya para cerrar este espacio, pues quería precisamente eso, hablar sobre GPO, contar un poco cómo se pueden poner en contacto con ustedes, qué servicios hacen, porque creo que precisamente para los que quieren ser aliados, quieren crecer formalmente, pues ustedes son grandes aliados. Bueno, muchas gracias. Bueno, GPO, nosotros somos una empresa vallecaucana, somos consultores en 3 temas esenciales, en el derecho laboral y seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y en marketing digital y publicidad. Somos integrales para nuestros clientes con el objetivo de que descansen lo que no es de medicina veterinaria en nosotros. Entonces, somos como una especie de consultor outsourcing, es decir, no solamente nos dedicamos a decirle al empresario, vea, no lo haga, sino que ejecutamos el proceso nosotros mismos. Somos como un departamento de gestión humana y seguridad y salud en el trabajo outsourcing, es decir, tercerizado. Entonces atendemos exactamente los requerimientos que pueda tener un departamento de gestión humana. Contamos en este momento con 8 personas en el equipo, 2 en seguridad y salud del trabajo, 3 en gestión humana y afiliaciones, 2 en publicidad y mercadeo y pues los directores, que en este caso sería yo, que estoy como en todo, y Liz, que está también como en todos los procesos. Entonces, pues digamos que tener una relación comercial con nosotros es tener una conexión directa con derecho laboral, con seguridad en el trabajo, con procesos de selección y reclutamiento, con marketing y publicidad. Todo en uno solo, nos autodenominamos como asesores integrales. Súper. Nosotros, pues, nuestra página es grupogpo.com. Ahí están todos nuestros datos, pueden ingresar y si tienen alguna consulta adicional, nosotros con mucho gusto hacemos, pues digamos que el reconocimiento de la empresa, eso no tiene ningún costo para nosotros. Nosotros visitamos, miramos, hacemos unas preguntas y ya con eso nos hacemos un diagnóstico y un plan de acción para las organizaciones. Pero sí es importante que sepan las personas que nos están escuchando que esto es importante, que esto no es negociable y que si no lo están haciendo, pues en algún momento, ojalá lo más pronto posible, pues empiecen a ejecutarlo porque pues puede salir costoso. Súper. Bueno, ahí me parece muy pertinente tener compañías como ustedes para crecer, que es lo que todo el mundo quiere cuando empieza una empresa, pues es crecer y mantenerse viable y pues cumplir con toda la legalidad de lo que va pidiendo la ley. Les quiero agradecer por el espacio, a Liceda, Juan, por darnos estas palabras, esta experiencia, aparte de la experiencia que han tenido con otras empresas del sector, que pues eso ya le da a uno la tranquilidad de que han tenido que
lidiar con todo tipo de situaciones y ya saben de qué manera se puede sacar adelante de la mejor manera posible procesos de selección, procesos de contratación. Y yo creo que por ahí vamos a tener otros espacios porque hay harto tema que tenemos en común y podemos ayudar a otras clínicas a tener algunas luces alrededor de eso. Entonces, gracias por el tiempo que nos dedicaron hoy. Por supuesto, con mucho gusto. Y bueno, cuando nos quieran invitar, con mucho gusto estamos a disposición. La idea es empezar a cerrar estas brechas y estos canales o estos espacios son fundamentales para empezar a llenar esos vacíos jurídicos que tienen muchos representantes legales, y la invitación es que sigamos el camino de la formalidad. Un poquito doloroso, sí, pero que sigamos el camino, porque por ahí es la única garantía de que podamos ser sostenibles en el tiempo. Muchas gracias por la invitación y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Súper, también a todos los que estuvieron ahí siguiéndonos, quienes escuchan esto posterior, en las redes sociales quedan colgados los videos, ya saben que esto luego se va para podcast, para que lo puedan escuchar en las principales plataformas como Spotify y Deezer. Y Lisette, también muchas gracias por todo tu apoyo. Ahí yo vi que abriste el micrófono, pero creo que te quedaste congelada. No, se quedó congelada, bueno. Sí, pero bueno, de agradecerles a todos por continuar acá, por ver lo posterior, y ya encontrarán en la revista el resumen en el artículo para que lo compartan con todo su equipo de trabajo. Muchas gracias. Vale, Alex, muchísimas gracias. Que estés bien. Chao.